Comencemos entonces. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la parte del comienzo, que fue la ecuación de la recta, y vimos ejercicios de la parte de circunferencia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar con el momento para recordar. ¿Estuvieron en la tutoría anterior o no? No me sonó ninguno de esos nombres. Yo no ¿Leandro? pude asistir Sí, a las 3. sí. Yo, ¿Qué? le vi la última que subió. Después de eso, Ya. ¿hizo otra Sí, o no? porque me falta subir la de la semana pasada. No la Ah, subí. Que ya, esa justamente me era de eso. falta. Pero Ya. la que subió sí la vi. Ya, entonces aquí los voy a tener que ayudar porque no hay recuerdos. No hay ni un recuerdo. Vamos a Ya, perder. veamos. Esto de acá tiene que ver con la ecuación de la circunferencia. Le dice hallar la ecuación de la circunferencia, cuyo centro está sobre la recta 6x más 7y menos 16 igual 0, y es tangente a cada una de las rectas que pasa por ahí. Ya, aquí lo que hay que tener es como la imaginación de estas cosas que le están diciendo. Ya, entonces acá tienen, voy a colocar el centro, los ejes, ¿no? Le están diciendo que está la circunferencia, ¿ya? Su centro pasa por esa recta. Da lo mismo donde está la recta. Vamos a decir que esta es la recta. Entonces, el centro está sobre la recta esta. La voy a colocar en rojo. Entonces, esa es la recta. Ahí. Y dice que es tangente a cada una de las rectas. ¿Qué significa que sea tangente? Tangente, ¿no? Chicos, dígame si, no sé. ¿Que cortan un punto? Ya, ¿No? la toca en un solo punto, ¿cierto? Entonces es tangente a las rectas, da lo mismo la ubicación, ¿no? En realidad es entender como el dibujito, ¿no? No estoy diciendo que justo la recta sea esta o la otra. Entonces son tangentes y se van a tocar en un puntito, ¿ya? Eso es lo que le está tratando de decir la información que le están entregando. Por lo tanto, hay dos cosas que tenemos que ver aquí. Entonces, la toca en ese punto ahí. Corre la circunferencia. La toca ahí arriba y la toca abajo. Ahí. Ya. Entonces, observemos, si estamos hablando de una circunferencia, estamos hablando de el radio es igual en todas las direcciones, ¿cierto? Contando desde el centro a cualquier parte de la circunferencia, el radio es el mismo. Por lo tanto, hay dos cosas que se van a cumplir aquí. El primero, como la recta que nos están dando es el centro, eso quiere decir que yo puedo reemplazar esa recta, la primera, que era el 6x más 7y menos 16, por el 6h más 7k menos 16. ¿Ya? Entonces, cuando le digan que la recta está sobre, o sea, el centro está sobre esa recta, puedo reemplazar esa recta por el x por un h y el y por un k. Recuerden que el centro se define como el punto h, k. Eso es una cosa. Entonces vamos a colocar aquí el centro al ladito. Ya tenemos acá el centro. Es el punto entonces h, k. Ya, eso corre para todo, para la hipérbola, para lo que sea. El centro en vez de ponerle x, y se le pone h, k. Ya, entonces esta recta pasa, el centro está sobre esa recta. Entonces transformamos el x y el y en h, k. Esa es una. Después le dice que es tangente a cada una de las rectas ubicadas ahí. O sea, la distancia que existe desde este centro a una de las rectas es lo mismo o es igual que la distancia que existe desde el centro a la otra recta. Por lo tanto, vamos a tener esto. Vamos a tener que la distancia que existe desde dónde, desde el centro hasta vamos a ponerle recta 1, es igual a la distancia que existe desde el centro hasta la recta 2. Ahí. Entonces, hay una formulita que se vio la semana pasada, que es la distancia entre un punto y una recta. Es una fórmula, ¿ya? Eso la tengo en, déjeme abrir la PPT anterior para traer para acá la fórmula. Entonces, acá. Esto era de geometría analítica solita acá. Ya, entonces vamos a ocupar la distancia entre un punto y una recta. Y se va a formular en el fondo, vamos a sacar otra ecuación, otra recta de ahí.
con esta fórmula. Esta fórmula de aquí es la distancia entre un punto y una recta. Recuerde que se vio la semana pasada distancia entre dos puntos, etcétera. Entonces, esa es la distancia entre un punto y una recta. ¿Qué me dices, Catherine? Baja, ¿dónde está el chat aquí? Aquí. Sí, las voy a mandar. No hay problema. Ya. Entonces, tenemos el centro, que no sabemos en el fondo cuál es. No sabemos cuál es el punto. Sabemos que el punto es un simple h, k. Entonces vamos a reemplazar. Voy a dejar eso ahí. Lo voy a colocar acá. Entonces vamos a tener que la distancia de la recta 1 al punto va a ser esa. Y esto queda igualado a nuevamente lo mismo. Que sería la otra recta. Entonces aquí le vamos a colocar simplemente el h, k. Porque no sabemos cuánto es el punto. ¿Ya? Ese x, y representa el punto. H, k. H, K. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es A? Recuerde que el A acompaña a X, el B acompaña a Y y el número solito es C. ¿Ya? Entonces, de la primera recta, que sería esta, aquí, lo vamos a colocar más acá. Esa es la primera recta, es ese pedacito de ahí. Vamos a reemplazar los valores acá, en la fórmula. Entonces, el valor de A vale 8, B vale 15, ahí. Acá igual, 8 al cuadrado en el fondo son 64, ¿cierto? Ahí. El 15 al cuadrado son, lo digo enseguida, parece que es 225. ¿Sí? 225. Ahí. Y por el otro lado vamos a colocar los datos de la otra recta. Esta de acá. Profe, le faltó poner la C. Ah, ya, enseguida. Y el 7, ahí. Entonces acá tenemos el 3, acá tenemos el menos 4, respetando el signo, y el menos 18, ahí. Y acá tenemos entonces 3 al cuadrado, que sería 9, y acá tenemos el 4 al cuadrado, que va a ser 16. Ahí. Entonces, voy a meter todo en una sola, para copiar y pegar una sola. Ya, sigamos resolviendo esto. Abajo, 225 más 64, eso nos da 289 y la raíz de 289 es 17. Entonces aquí nos queda 17, bueno, el 9 más 16 son 25, así que aquí serían 5. Ahí, ya. Voy a duplicar esto para tener más espacio. Entonces aquí explicamos el dibujito, así que vamos a sacarlo. Vamos a dejar esto de aquí. Eso lo sabemos, la fórmula está arriba. Igual va a estar está en la otra diapo, así que no hay problema con eso. Ya sabemos que una representa esta y la otra representa la de acá, ¿cierto? Y vamos a tirar esto para arriba. Bueno, esto está en la anterior, así que la sacamos igual. Ahí. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver esto. Tenemos que dejar simplemente una ecuación de esta forma, expresada en eso. Así que vamos a resolver esto. El 5 entonces va a pasar multiplicando acá a este lado, ahí, y el 17 va a pasar al otro, acá. Cruzado. ¿Sí? Así que aquí este se me va el denominador, en el fondo me queda eso por un lado, solamente el numerador, ahí. Y acá me va a quedar solamente el numerador, ahí. Bueno, sabemos que el valor absoluto es algo que es positivo, ¿cierto? Por eso lo colocan como valor absoluto. Vamos a colocarle un paréntesis. Ahí. Ahí. Y acá. Ya. Seguimos resolviendo el sistema. A veces estos problemas, más que enredados, son tediosos porque son largos. Profe, ahí me perdí. ¿Qué hizo cuando sacó el denominador? No, es que lo que pasa es que los denominadores están dividiendo y pasan multiplicando. Se cambian de lado nomás, pues. ¿Sí? Ya. Es una ecuación. Ya. Rosario.
Rosario. Vamos a terminar el semestre, no hay caso. Ya. 8 por 5 entonces, 40. 40H. El 15 por 5. 15 por 5 son 75. Más 75 K. Y 7 por 5 son 35. Más 35 es igual a 17 por 3. 17 por 3. 51. 51H en el fondo. 51H, ahí. Después tengo 17 por 4, 68, menos 68. Y 17 por 18, 306. 306. Ya, entonces vamos a pasar todo por un lado. Pasémoslo para acá porque este era un H por si acaso. Cambié la letra. Ahí sí. Entonces vamos a pasar todo por un lado aquí. Vamos a dejarlo todo al lado derecho. O sea, vamos a tener el 51H menos el 40H menos 68K. El 75 pasa restando. Menos 75K. Menos 306. Y el 35 pasa restando. Y todo esto es igual. Bueno, el 0 estaba al otro lado. Lo pasé para acá. 0 es igual a eso. Ya. Ahora vamos a simplificar, ¿cierto? Esto de aquí. Y esto nos va a quedar entonces, nos va a quedar 11H. Ahí. 68 más 75. Más 75. Eso nos queda 143. 143. Y hay uno que es 306 más el 35. 341 acá. Menos 341. Menos 341. Ya. Ahí tenemos entonces, voy a pasar el 0 para el otro lado, ¿no? Tenemos la segunda ecuación, o sea, tenemos la ecuación 1, que es donde la circunferencia justo está en el centro de esa recta, y tenemos la otra información que es tangente a cada una de las rectas, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un sistema. Aquí formamos un sistema de ecuaciones con la información que nos entregaron. El primero, que el centro pasa por esta recta, y segundo, que la circunferencia es tangente a estas rectas de acá, ¿ya? Entonces aquí trabajamos con algunas de las tres opciones que tenemos para resolver un sistema de ecuaciones: sustitución, reducción, igualación. Cualquiera de esos. Yo voy a usar igualación, ¿ya? En la igualación entonces despejo la misma variable de ambas ecuaciones, de la 1 y de la 2. Por ejemplo, voy a despejar el h. Entonces aquí voy a tener 16 menos 7k. El 6 va a pasar dividiendo, así que el valor de h es igual a 16 dividido en 6 menos, bueno, voy a dejar el denominador común. Aquí va a ser 16 menos 7k, ahí, y todo esto dividido en 6. Y lo mismo aplico en la segunda ecuación, en esta de aquí. Entonces acá voy a tener despejo el h, por lo tanto esto va a pasar positivo, 143k más el 341, ahí. Y finalmente el valor de h va a ser esto mismo dividido en 11. Voy a colocarlo con paréntesis ahí. Ahí, ya. Como ya despejé la misma de ambas, voy a igualarlas. Por eso se llama igualación. Voy a sacar esto de acá. Me comí una ecuación. Esta. Ahí. Entonces voy a dejar simplemente eso que me interesa igualada a esta otra de acá. Entonces voy a igualar los dos sistemas. Este es igual. Va a quedar, ¿por qué? Porque todo queda en función de una variable, pues, en función de k nomás. Ahí. Entonces, como queda en función de k, acá entonces trabajo y voy a obtener el valor de k. Con eso, si tengo el valor de k, yo voy a tener el valor de una de las partes del centro, ¿sí? En el fondo, la ecuación de la circunferencia es un x menos k, ¿cierto? X menos k al cuadrado más un y menos k al cuadrado, y todo eso es igual a un radio al cuadrado. Ya, multiplicación cruzada, nuevamente. 11 es igual a 16 menos 7k,
y esto es igual a el 6 multiplicado por el 143K más 341. Ahí. Si pueden ir calculando igual, porque si me equivoco en algo, me van diciendo. 176, ahí. El 11 por 7, que son menos 77K, por un lado. Después tengo el 143 por 6, 143, que son 858K. Y el 341 por 6, que son 2046. 2046, ahí. ¿Anoté bien? Sí, anoté bien. Ya, entonces continúo con esto. Ahí. Y voy a pasar entonces este K para el lado de acá, para que pase positivo. Más ahí. Y tengo este, que va a pasar restando, ¿cierto? Si está sumando, pasa restando. Ahí. Finalmente, esto de acá me va a quedar menos el 176, menos 1870, menos 1870. Y eso es igual a el 858 más 77, que nos da 935. Ahí. K, por lo tanto eso pasa dividiendo. Finalmente el valor de K es igual a menos 1870 dividido en 935. Ahí. Menos 1870 dividido en 935. Y esto nos da menos 2. Entonces K vale menos 2. Como tenemos el valor de K, voy a tomar cualquiera de los H, por ejemplo este, y voy a reemplazar el valor que me acaba de dar. Entonces aquí voy a reemplazar por menos 2. Ahí. Entonces acá me va a quedar el 16, menos por menos sería más, 7 por 2, 14. Y todo esto dividido en 6. Dividido en 6. Entonces arriba me quedaría 30, si no me equivoco, ¿cierto? 30 dividido en 6, ahí. Eso lo podemos simplificar, que es lo mismo que 15 medios. 15 medios, ahí, ya. Encontramos entonces el valor del centro, de la circunferencia. Miren, leamos de nuevo. Allá en la ecuación de la circunferencia, cuyo centro está sobre esa recta. Ya, o sea, sabemos que pasa por la recta, por cualquier parte de esa recta está el centro. Y es tangente a las rectas que están ahí, o sea, las toca en un punto. Por lo tanto, la primera ecuación que vamos a tener es la recta, que la transformamos, porque como su centro está en esa recta, la podemos transformar de esta forma. ¿Ya? Y eso es para cualquier ejercicio que le salga y que le diga eso. Después, la distancia del centro a cada una de las tangentes va a ser la misma, porque en el fondo es el radio. Y se cumple esto, que la distancia entre un punto y una recta es esta formulita de aquí. No sabemos cuál es el punto, porque no sabemos cuál es el centro. Entonces, por eso lo dejamos expresado en H, K. Utilizamos esto entonces y obtenemos una nueva ecuación, que es la que obtuvimos aquí, la del final, esta. Esa era la ecuación que sacamos de hacer ese procedimiento. Con la ecuación de la recta, que sería el centro que pasa por esa recta, más la distancia que existía entre las tangentes, formulamos un sistema de ecuaciones. Con ese sistema de ecuaciones estamos obteniendo el centro de la circunferencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos el centro finalmente de la circunferencia, el centro de la circunferencia. Recuerde que es un H, K, o sea, sería aquí un 15 medios, un menos 2, ¿sí? Ahí tenemos entonces el centro. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría entonces el radio, porque no tenemos el radio. Dime. Pero ahí sacó mitad de 30 y mitad de 6. Perdón, era tercio, no medios. Ahí sí. Gracias, gracias. Ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos el centro. ¿Cuál era la ecuación de la circunferencia? La ecuación de la circunferencia era esta. Tenemos entonces el x menos h al cuadrado, ¿cierto? Más el i menos k Rosario, al cuadrado. Dime. el 3, Dime. 315 se puede dividir por 3 igual. El
15 tercios. 3%. Ah, tienes razón. No es 15 tercios. sea, Espérate, estoy puro leseando. Es que el 30 lo dividí por 2. ¿sí? Ah, claro, pues y eso me da 5, tenés razón, pues. Sí, pues, es 5 nomás, pues, Cinco. puro leseando. Estoy como las cosas matemáticas. No, es que es 15 tercios. Ah. Ya. Sí, pues, Complicar lo que viene. más fácil. ¿Cierto? Estamos puros complicando la vida aquí. Ya, 5. Su nota son 15 tercios. Ya, ahí. Uno que hace, ¿qué? Que al final que no te tengo. Ya. Tenemos entonces el centro de la circunferencia. Nos falta el radio, pero recuerde que ya tenemos el punto, po, ¿sí? Ahora basta con que reemplacemos en cualquiera de estos dos porque esta representaba la distancia entre un punto y la recta, po. Por ejemplo, tomamos esta de aquí. La vamos a agregar acá. Voy a ordenar esto para tener espacio. Ahí. Después viene esto. Tomamos el valor de h y la ecuación esta. Recuerde que esta es la ecuación entre un punto y la recta. Pues entonces ahora tenemos el punto. ¿Cuál es el punto? El centro. Pues ahora lo reemplazamos por h que vale 5 y el k que vale menos 2. Ahí. Y ahí vamos a obtener el radio. Y si tenemos el radio ya tenemos lista la ecuación. Bueno, esta de aquí era 17. Ahí. 17 solito. 17. Ya, entonces esto de aquí va a representar al radio. Y 8 por 5 son 40. Ahí. Y el 15 por 2, bueno, aquí menos 30. Ahí. Y en el fondo nos va a quedar un radio 1, si no me equivoco. 40 menos 30 son 10. No, menos. 10 más 7 son 17, dividido en 17, 1. Ahí está. ¿Lo anoto? Entonces me va a quedar en el numerador valor absoluto de 17, que sería 17, dividido en 17. Por lo tanto, esto es igual a 1. O sea, el radio vale 1. Ahí. Y tiene que darnos lo mismo si nosotros reemplazáramos en la otra ecuación. Si yo reemplazo acá, tiene que darme lo mismo. Ahí. 3 por 5, 15. 4 por 2, que serían 8. Aquí. Abajo me queda un 5. Este era un 5 entonces. Y este era un menos 2. A ver si es cierto. Entonces 3 por 5 serían 15. 4 por 2 son 8. 15 más 8 serían 23. Y 23 menos 18 nos daría 5. Y 5 dividido en 5 es 1. Así que sí, efectivamente se cumple. Ahí. Así que ya tenemos todo para armar la ecuación de la circunferencia. Ay, se me quedó. Basta como pegado, no me deja moverla. Ahí sí. Y tenemos listo entonces, esto sería simplemente el 5. Bueno, aquí quedaría más 2 y más 2. Porque menos por menos me da más. Y esto es igual a 1 al cuadrado porque es 1 nomás aquí. Ahí. ¿Ya? Ahí está lo que nos estaban solicitando. ¡Tatán! Igual este estaba más complicadito porque tiene hartas cosas. Tiene harto trabajo algebraico el ejercicio. ¿Sí? Pero esta es la forma de resolverlo. ¿Consultas, chiquillos? ¿Sobre el desarrollo? Creo que no. No, yo tampoco. Ya. Vámonos entonces. Rubén, ¿alguna consulta? No, todo bien. Ya, ok. Ya, vámonos a lo que están viendo esta semana. Entonces, tenemos la parábola. ¿Ya? ¿Qué es lo nuevo de esta parábola? Usted conoce la parábola porque ha visto funciones cuadráticas, ¿sí? Pero a lo más sabe que la parábola va hacia arriba, ¿cierto? Como lo vimos en la función cuadrática, cuando el a es mayor que 0, o va hacia abajo, ¿ya? Pero no la había visto hacia el lado. En cambio, acá tenemos 4 opciones: hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Entonces, lo principal aquí, y que yo le puse como lo más
que uno tiene que saber es ubicarse con las cosas que tiene la parábola, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando le dan los ejercicios le dicen la distancia a la directriz, tanto, al lado recto, tanto. Entonces, si uno no sabe qué es lo que es eso, difícilmente va a comprender los datos que le están dando. Entonces, lo primero es eso. Toda parábola en general tiene lo mismo. Da lo mismo si se abre para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado. Tiene los mismos detalles. Entonces, le dice que la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia no dirigida a un punto fijo llamado foco, que está ahí, es igual a la distancia no dirigida a una recta L llamada directriz. Ya, eso es como bla, 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 bla. Le están diciendo que en el fondo cualquier punto va a tener, es la misma distancia que yo tome un punto de aquí hasta la directriz. Esta distancia es igual a la distancia del punto al foco. Eso es, en otras palabras. Cualquier punto que pase por la parábola, yo quiero calcular la distancia de ese punto a la directriz y de ese punto al foco, las dos distancias son iguales. Eso es lo que le está diciendo. Si yo tomo un punto aquí, aquí, acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo, sepa que la distancia que es de ese punto a la directriz es la misma distancia que de la directriz al foco. Resumido de otra forma lo que dice aquí. Ahora, ¿qué es lo que es la directriz? La directriz es una recta paralela, ¿ya?, al eje por donde va a pasar la parábola, no al eje de simetría, porque el eje de simetría es perpendicular, ¿ya? Pero esta directriz es perpendicular al eje por donde se va a abrir la parábola en el fondo. Y esta distancia que existe entre la directriz y el vértice hasta el foco es la misma, ¿ya? O sea, desde el vértice a la directriz y desde el vértice al foco es la misma distancia. Ya esa distancia se le conoce como P, ¿ya? Esto de aquí es la distancia P. Por el otro lado tengo la distancia menos P porque está en el otro lado del eje, en el fondo. Está hacia el eje negativo y el otro está hacia el eje positivo. Entonces esta distancia es P y esta distancia es menos P. Entonces, ¿qué cosas tiene la parábola? Bueno, toda parábola tiene un vértice. Lo nuevo aquí es que hay un punto llamado foco. Otra cosa es el eje de simetría, y este eje de simetría aquí, que pasa aquí, que se lo anoté ahí, es perpendicular, ¿cierto?, en este caso, al eje Y. Después le dice el segmento de la recta que une dos puntos cualquiera de la parábola se llama cuerda. O sea, si yo tomo un punto aquí y un punto acá, va a ser una cuerda. O sea, un punto aquí y otro punto acá, una cuerda. Lo que destaca de esta cuerda es la cuerda que justo pasa por el foco, y esta cuerda que pasa por el foco se le denomina lado recto, ¿ya? Una cuerda es cualquier unión de dos puntos que están en la parábola. Puede ser ahí, puede ser más acá, etc. Pero justo la cuerda que une los puntos que pasan por el foco se le llama lado recto. Esas son como todas las partes importantes. Entonces, recuerde que la distancia que existe entre el vértice y la directriz y el vértice y el foco vale P, ¿ya? Porque es parte de la ecuación. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos de parábolas? Recuerde que tenemos hacia los lados, ¿ya? O hacia arriba y hacia abajo. La ecuación de la parábola del vértice h, k, recuerde que a todos los vértices se le dice h, k, y es paralelo al eje de las abscisas. Paralelo al eje de las abscisas. Recuerde, abscisas ordenadas. Abscisa, eje X, ordenada, eje Y. Entonces, cuando yo tengo esto de acá y la parábola se abre hacia la derecha, como está en este caso, ¿ya?, la ecuación que la va a representar es esta. Si la parábola se abre hacia la izquierda, la ecuación que la representa es esta. Recuerde que la única diferencia que hay entre una y otra es el valor del 4P. Uno es positivo, que va hacia la derecha, y el otro es negativo, que va hacia la izquierda. Y lo mismo que le dice acá abajo, si P es positivo, si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia la derecha, y si P es menor que 0, la parábola se abre hacia la izquierda, ¿ya? Esa es una de las dos opciones. La otra opción es que le dice que el eje de la parábola es paralelo al eje de las ordenadas. Recuerde que el eje de la parábola, ¿cuál es el eje? Estamos hablando del eje de simetría, o sea, ese. Ese es el eje de la parábola, el que pasa justo por el vértice. Y si le dicen, si ese eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y, se cumple esta ecuación. Y el 4P va a implicar una parábola positiva,
¿ya? Y este 4p negativo va a implicar una parábola hacia abajo. Es totalmente diferente a la típica ecuación cuadrática que uno conocía. Pero lo importante son estas ecuaciones de aquí, ¿ya? Lo que le están dando aquí. Ejercicios. Vamos con los ejercicios. Le dice, halla las coordenadas del vértice, foco, longitud del lado recto y ecuación de la directriz de las siguientes parábolas. Observemos primero. Fíjese que en el primer ejercicio aquí tengo un y al cuadrado menos 4y más 6x menos 8 igual 0. Y en la segunda tengo un 3x al cuadrado menos 9x menos 5y menos 2 igual 0. ¿En qué hay que fijarse aquí? En esta partecita de acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, un y al cuadrado y un 4y. Y el x está solito. En cambio, acá yo tengo un x al cuadrado y un x y el y está solo. ¿Sí? Aquí el y tengo un y al cuadrado y un 4y. Por lo tanto, yo puedo hacer una factorización con esos dos términos. Y también con el 3x al cuadrado menos 9x puedo hacer una factorización. Eso quiere decir que aquí esto va a quedarme al cuadrado, el valor de y. Y si yo me voy a las ecuaciones, los y que están al cuadrado implican que la parábola se va a abrir o hacia la derecha o hacia la izquierda. Ah, me está dando una noción. De esa forma se va a abrir la parábola. ¿Ya? En cambio, si yo me fijo en la otra ecuación, los x, el x está al cuadrado. Por lo tanto, yo voy a factorizar ese x al cuadrado. Y si me voy a las ecuaciones, cuando el x queda al cuadrado, entonces la parábola se abre o hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo primero en que hay que fijarse. ¿Qué voy a factorizar? ¿El x o el y? ¿Ya? Entonces, esto de aquí corresponde a las ecuaciones de acá. Se va a abrir o hacia la derecha o hacia la izquierda. No, todavía no sabemos eso. Y la otra va a ser o hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que hasta el momento nos dice esa información. Ahora, vamos a trabajar. Entonces, esta la voy a duplicar para hacer una en una hoja y la otra en la otra hojita. Ya. Vámonos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar entonces todo lo que tenga y en un lado y todo lo otro lo vamos a pasar al otro lado. Y al cuadrado menos 4y, esto es igual a ¿qué? A menos 6x menos 8. Ahí. Ya. Ahora vamos a factorizar el lado izquierdo. Entonces hay que hacer una completación de cuadrados, ¿sí? Porque hay un término que no lo tenemos. Vamos a factorizar entonces esto de aquí. ¿Cómo se factoriza esto de aquí? Bueno, en realidad esa factorización no tiene mucha complejidad. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que yo diga un y menos 2. Y menos 2 al cuadrado. ¿Sí? En el fondo, el b, este valor que acompaña al i, se divide en 2. Y con eso se factoriza. El valor que acompaña al i lo divido en 2. 4 dividido en 2 es 2. Y esa es la factorización. Si usted lo hace, si usted resuelve esto, una Siempre se función cuadrática, sí. Entonces aquí voy a tener si nosotros resolvemos esto, ¿cierto? Al cuadrado. Resuélvalo, porque después se va a dar cuenta por qué. Le quedaría ¿qué cosa? Un i al cuadrado menos 2i menos 2i y menos por menos le va a dar más 4, ¿cierto? Entonces si yo junto esto, me va a quedar un i al cuadrado menos 4i y más 4. ¿Sí? Entonces apareció lo que yo le decía. Apareció el x al cuadrado menos 4i. Apareció. Pero me sobra este más 4. ¿Sí? Ese más 4 ahí, este tiene que pasar sumando, por si acaso. Estaba restando, así que pasa sumando. Y ese más 4 que me sobró al lado izquierdo, se pasa al lado derecho. Más 4. Esa es como la magia de la factorización. Y a veces esa magia no se la explican. Es como que el profe hace aparecer números. ¡Bum! Apareció, pero no sabe por qué. ¿Y se pasa positivo nomás? Se pasa positivo. Ay. Porque esto es positivo. Po. El más 4 es positivo, así que usted lo pasa directo, tal cual. Más 4. No le cambia el signo. ¿Ya? Sin cambiar el signo. Ahí. Entonces, por un lado vamos a tener el i menos 2 al cuadrado.
Y acá me quedó el menos 6x y 8 más 4 que serían 12, más 12. Ahí. Podemos factorizar, ¿cierto? Lo del lado derecho, sin ningún problema, porque en el fondo nos tiene que quedar un 4p, porque de ahí se saca el valor de p al cuadrado. ¿Es igual a qué? Vamos a factorizar por el menos. Es igual a menos 6, y de hecho 6 por 2 que son 12, o sea un x menos 2. Ahí. ¿Ya? Ahí entonces encontramos nuestra parábola que está expresada de esta forma, así. ¿Ya? Y el valor del el 4p nos quedó menos 6, o sea, es negativo, por lo tanto se abriría hacia la izquierda. ¿Sí? El 4p de aquí es negativo, así que se va a abrir hacia la izquierda. Ahí. Vámonos entonces al ejercicio. Aquí. Ya. Entonces recuerde que esto es la factorización. Voy a subirlo. Se la voy a dejar aquí en asterisco. Para que se acuerde del 4. Ese 4, ahí, se pasó acá, tal cual con su signo. Ya. Y ahora hay que pillar todo lo que nos dijeron. El vértice. Partamos con el vértice. Lo más fácil, ¿cierto? El vértice. Recuerde que el vértice es el h, K. Y el h siempre acompaña a x y el k siempre va a acompañar a y. Así que ojo con eso. Entonces, en este caso, el h acompaña al x, por lo tanto sería 2. Y el k acompaña al otro, que también vale 2. O sea, el vértice es el punto 2,2. Vámonos al foco. Ya. Entonces, recuerde, la parábola la tenemos hacia el otro lado, hacia allá. ¿Qué sabemos nosotros? Que la distancia que hay desde el vértice hasta el foco vale P. ¿Se acuerda de eso? Que yo le expliqué eso. La distancia que hay desde el vértice al foco vale P. Por lo tanto, necesitamos encontrar el valor de P. ¿Y de dónde vamos a sacar el valor de P? De esto de aquí. Eso es igual a 4P, según la fórmula general de la ecuación. La fórmula dice que lo que está fuera del paréntesis del x menos h es 4p. Entonces, 4p es igual a menos 6. Vamos a colocar aquí. El 4p es igual... Oh, me fue para el lado. Ahí. 4p es igual a menos 6. Entonces despejamos el valor de p. Y p vale menos 6 cuartos. Ahí. Y esto de aquí sería lo mismo que 3 medios. ¿Ya? Ah, perdón, pero este era menos 4p porque dijimos que salía para allá, es negativo, ¿ya? Entonces este es menos 4p. Por lo tanto, esto nos quedaría simplemente positivo. Ya, eso vale p. Ya tenemos entonces la distancia que tendría que tener, ¿cierto? Desde el vértice al foco y desde el vértice a la directriz, hacia ambos lados. ¿Qué significa eso? Recuerde que nuestra parábola, a ver si es que me aparece algo como parecido para dibujar. Una parábola. Ya, pero puedo utilizar esta. Eso es como la mitad de una parábola. Creo que había otro. Ah, este. Ya, nuestra parábola. Otra vez. O con esto, nomás con el lápiz. Ya no me va a quedar perfecto, pero me interesa que entienda la idea. Nuestra parábola se abre así, en esa dirección. Entonces tenemos el vértice y el foco está en esta dirección, ¿cierto? El foco. Ahí. Y sabemos que esta distancia que se formó aquí es la distancia P. Recuerde que esa distancia es la misma que al otro lado. Ahí. Esa distancia de acá vale P también. Uno es el P positivo y otro es P. Ya. Entonces, dígame. Ahí, ¿cómo sería? ¿El que está al lado izquierdo es negativo y el otro es positivo? ¿O desde la parábola esa, desde el foco, hacemos como nuestro eje y eso?
No, el que va hacia la derecha va a ser el positivo y el que va hacia la izquierda va a ser el negativo. Entonces este de aquí va a ser el menos P y el otro va a ser P. ¿Ya? Ya. Lo que quiero que veamos aquí es que yo me estoy moviendo en qué dirección. Yo me muevo en la dirección de X, ¿cierto? Porque yo voy a avanzar o un menos X o un más X. Y el Y va a quedar tal cual, porque yo no subo ni bajo. Entonces, aquí el Y se mantiene constante. Eso es lo que quiero que se entienda. El que se mantiene constante es el Y y el que va a variar es la coordenada en X. ¿Ya? Entonces, nuestro vértice nos va a dar el foco. Ese 2 que está ahí, le vamos a restar entonces el 3 medio. Lo voy a colocar como fórmula. Entonces tenemos el 2 y le vamos a restar el 3 medios. Y el otro queda tal cual. Ya recuerde que lo que cambia es X, no es Y. Entonces aquí nos quedaría el 2 por 2, que serían 4. 4 menos 3. En el fondo esto nos va a quedar un medio, coma 2. Ahí. ¿Ya? Ahí entonces estaría el foco. ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto lo entiende? ¿O lo explicamos de nuevo? O sea, que dentro del foco está el X, y la P. Sí. Recuerda que la distancia, hay que pensar en distancia más que nada. La Ya. distancia entre el vértice y el foco es P. Y la distancia entre el vértice y la directriz también es P. ¿Sí? Por eso estamos sacando P. Pero en este caso, como estamos trabajando hacia el lado, lo que voy a mover o lo que va a avanzar en el fondo es solamente la coordenada en X. ¿Sí? La coordenada en Y avanza cuando yo voy hacia arriba o hacia abajo. Pero yo en Sí. este caso estoy avanzando solamente hacia los lados. Así que me preocupo de ese avance, hacia los lados nomás. ¿Ya? Vale. Esa es la idea. Ya. Entonces ahí tenemos el foco. Después, ¿qué más le dice? Entonces tenemos listo el vértice, tenemos listo el foco. Longitud del lado recto. O sea, el lado recto es esta de acá. Vamos a dibujar. El lado recto es esta. ¿Ya? Es la recta que pasa en un X igual a algo. X igual a algo es la longitud del lado recto. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Al 2 que tenemos le vamos a sumar el P hacia el otro lado. Porque recuerde que la distancia está a más P, la longitud del lado recto. Entonces vamos a colocar aquí. Es una recta. Vamos a colocar aquí la longitud del lado recto. Es una recta. Y esta recta es un X que está ubicado a una distancia menos 2. Ya recuerde que en el fondo el X vale 2. ¿Sí? Esto del centro. O sea, del vértice. El X vale 2 y el Y vale 2 también. Entonces, si yo despejo este 2, lo voy a meter para adentro, pasaría a negativo. A esto yo le voy a sumar los 3 medios. ¿Sí? Porque recuerde que para allá se suman y para acá lo estamos restando. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? Me va a quedar un X y aquí 2 por 2 que serían 4, me va a quedar menos un medio. Y esto es igual a 0, por lo tanto X vale un medio. El X aquí es igual a un medio. Ahí, hacia el otro lado. ¿Sí? Va, no me coincide aquí, porque tengo este vértice está en el 2,2, avanzo un medio, avancé 1,5 en el fondo, y acá tengo que avanzar 1,5, o sea, debería quedarme en el 3,5, en el 7 medios. Entonces este es simplemente el X ahí. Ahí sí, 2 por 2, 4, y me quedaría el 7 medios. Si no, no tengo por dónde. Recuerde que la distancia que existe aquí es la misma de acá, ¿sí? A ambos lados. El valor de P es un medio. Avanzo un medio hacia la izquierda y avanzo un medio hacia la derecha. O sea, a 2 le sumo un medio y a 2 le resto un medio, que fue lo que pasó con el foco. Le resté el un medio, le sumo el un medio. Y ahí me aparece que el X, este es un punto. Va a pasar justo en la longitud del lado recto, que es la directriz, pasa justo por este ladito de acá. ¿Ya?
Ay, sentí que estaba temblando. Me asusté. ¿Y por qué da 7? La distancia, ¿ya? La distancia que tenemos... Pucha, es que mi parábola está muy ordinaria. No sé si se entiende la palabra. ¿Se entiende? Sí, se Ya. entiende. ¿Se entiende mi parábola? Sí, sí. Ya, es que está como muy ordinaria mi parábola. No, estoy mintiendo aquí. Tenía bien lo que estaba haciendo. Me confundí de términos, po. Ya. Miren, volvamos al dibujito, al principio que les dije yo. Bueno, la parábola está para el otro lado, pero me interesa que entiendan esto de los vueltas, ¿no? Cuando vamos cambiando de la parábola hacia la vuelta, ¿no? Está hacia el otro lado. Ya, sabemos que la distancia del vértice al foco es P. Eso lo tenemos clarito. Después del vértice a la directriz también vale P, ¿sí? Pero yo les dije que el lado recto es el que pasa justo por el foco, es una recta que pasa justo por el foco, ¿sí? Esta de aquí, de hecho lo tengo con una flechita negra, lado recto, ahí. Entonces acá lo tenemos al otro lado simplemente de la parábola. Y el lado recto es este, lo que yo le había sacado y era la directriz. Este. Recuerde que el lado recto son dos puntos que pasan por la parábola y también por el foco. Esa. ¿Ya? Entonces, claro, era el 1/2. Pues. Estaba súper bien el 1/2 aquí. Es igual a 0. Y aquí les quedaría el x. 2 por 2, 4 menos 1/2. Ahí. Es igual a 0. Si resuelvo esa partecita. Déjenme ampliar esta. Y el x es igual a 1/2. Recuerden que cuando yo dibujo en el plano cartesiano el x y el y, y yo quiero decir que x es igual a 3, una recta que pasa en x igual 3, yo busco el 3 en x y le tiro una línea. Y esa es la recta que pasa justo por x igual 3. Lo mismo acá. Yo estoy buscando el x que sería el 1/2 y tiro la línea. Y pasa justo por el foco. ¿Ya? Esa es la longitud del lado recto. Y la directriz es la que está hacia el otro lado. Dime. Entonces un punto sería menos 1/2, 2, y el otro sería 1/2 positivo, 2. Claro, porque están a la distancia, la distancia es equivalente hacia ambos lados, po. Sí. ¿Sí? Ya. Eso es lo que hay que entender. Y la directriz en el fondo, aquí, la directriz, está en el otro lado nomás, po. ¿Sí? Al 2, que está el vértice, recuérdense que la distancia del vértice a la directriz es P. ¿Sí? O sea, acá yo le voy a sumar ¿qué cosa a la directriz? En el fondo la directriz también es una recta. Yo al vértice que vale en x vale 2, yo ahora le voy a sumar el 3/2. El 3/2. Ahí. Entonces, esto de acá va a ser 2 por 2, 4, 7/2. 7/2. En el fondo lo que me interesa es la coordenada en x nomás, porque la directriz pasa justo en el punto x igual a 7/2. Es una recta también. Es una recta que va a pasar ahí justo en 7/2. ¿Ya? Ahí estaría entonces resuelto todo lo que me están pidiendo. Es importante saber hacia dónde se va a abrir, porque si yo calculo después y grafico esto en el plano cartesiano, porque a veces le dicen grafique, y tiene que hacer todo el gráfico, entonces buscamos el punto 2,2. Después del punto 2,2 yo sé que el foco está a 3/2 de distancia, pero hacia la izquierda, o sea, le resto 1,5, y por eso llegué hasta el 1/2. Y después, si yo le sumo el 1/2 al otro lado, voy a obtener entonces la directriz. 2 más 1/2, que sería 2 más 1,5, me da 3,5. Y 7/2 es lo mismo que 3,5. Entonces ahí tiro la recta. ¿Ya? Ahí están como todos los datos que me pidieron de la parábola. Vámonos al siguiente. Entonces tenemos este de acá. Ya, lo mismo. Hay que hacer la factorización, pero ahora fíjate que el x tiene un 3. Así que hay que fijarse en eso. Lo primero vamos a factorizar el x. O sea, primero vamos a dejarlo de aquí a un lado y lo otro lo vamos a pasar al otro lado. Ahí. Es x al cuadrado menos 9x. Y acá vamos a pasar entonces el 5y más 2. Eso es lo primero. Como el x tiene un 3, hay que factorizar ese x, porque el x me tiene que quedar solito.
Entonces vamos a factorizar por 3. Me quedaría un x al cuadrado menos 9. Menos 3, perdón. Factorizado. Ahí. 5y más 2. Ya. Entonces, ¿qué procede acá? Tenemos que encontrar, ¿cierto? La factorización, ¿sí? Ahí debería ser 3x. El x, sí. Sí. Ahí sí, gracias. Me fijé. Ya. Tenemos que factorizar este de aquí. ¿Ya? Hay que factorizarlo. Entonces, preocupémonos de factorizar el paréntesis nomás. Entonces, yo les había dicho recién que la factorización es esto. Ahí. ¿Ya? En el fondo es el b lo parto en 2 nomás. Ese es el valor que acompaña a x, lo parto en 2. Y esto de aquí es igual a 5i. Eso es como la magia. Para no estar ahí viendo, ay, ¿qué número va aquí? Agarra el número y lo parte en 2. Si el número fuera 7 medios, lo parto en 2 y le quedaría 7 cuartos. Si el número fuera 21 octavos, lo parto en 2 y le queda 21 16avos. ¿Ya? Y recuerde que hay que tener a mano la factorización. ¿Sí? Hay que hacer el desarrollo de esto. ¿Por qué? Porque lo que sea del el menos 3 medios por menos 3 medios hay que pasarlo al otro lado. Profe, no entendí eso que dijo. ¿Cuál de todo lo que dije? Ya. Cuando hay una fracción y lo parten dos. Que... Ah, ya. Mire, estoy factorizando esto de aquí, ¿cierto? Entonces yo le dije, agarre el valor que acompaña a x en el fondo y lo parte en 2. Al x solito, sí, no al x al cuadrado. Ya. Ya. Entonces, si ahora, por ejemplo, este número de aquí fuera un número más complejo, pues no sé, un 27 octavos. Ahí. Entonces uno dice, chuta, ya, me jodió el profe, ¿qué hago aquí? Lo parto en 2 nomás, pues, nuevamente. Entonces agarra el número y el 8, como esto completo está dividido en 2, completo esto de aquí. Ahí. Lo divide en 2, siempre en 2, ahí. Entonces, esto al final sería un 8 dividido en 2, porque acuérdense que extremos con extremo y medios con medios. Claro. O sea, aquí le va a quedar un 27-16, pues. Claro. Ya, ahora Pero sí. solito, porque ya está factorizado. O sea, esto sería un x ahí al cuadrado. Eso es a lo que me refiero. Y ahora ¿Ya? sí, claro. Gracias. Voy a dejar ahí como ejemplo. Ya, entonces resolvamos esto, porque hay que ver qué numerito va quedando. Y para que me crean que se parten dos, pues. ¿Ya? Sino que no piensen que es chamullo. Ahí. Entonces resolvamos. X por x, x al cuadrado. Le quedaría menos 3 medios x, menos 3 medios x. Y menos por menos le quedaría más. 3 por 3, 9. Y 2 por 2, 4. Ahí. Entonces juntamos todo lo que tiene x. X al cuadrado. Recuerde que las fracciones con igual denominador, me preocupo del numerador, o sea, me quedaría 6 medios de x y más el 9 cuartos. Y 6 medios, ¿qué es lo que es 6 medios? X al cuadrado menos 3, ¿sí o no? Más 9 cuartos. ¿Ven? Apareció el S. Ahí está. Y eso es lo que teníamos ahí, pues. S. Eso de ahí es lo mismo que esto de aquí. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pasar al otro lado? Aquí nos queda entonces un más 9 cuartos. Lo voy a agregar ahí. Y ese 9 cuartos, ojo, que hay un 3 ahí también. Está este 3 de aquí, este. Por lo tanto, este 3 también multiplica el 9. O sea, lo que va a pasar al otro lado es un 3 por 9, un 27 cuartos. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar al lado, un 27 cuartos. O sea, voy a tener esto acá al lado izquierdo. Ahí. Y al lado derecho voy a tener el 5i más 2 y más el 27 cuartos. 9 por 3, 27 cuartos. Si esto está positivo, lo paso a positivo. Pero hay que multiplicar este 3 con el 9. ¿Ya? ¿Se entiende esa partecita?
Sí, profe, ahí si tuviera negativo lo pasamos negativo nomás, sí, tal cual. Claro, si le quedaran, pero como es un cuadrado de binomio, no va a pasar nunca que quede negativo, po, porque negativo por negativo es positivo. Entonces Claro. no está esa opción. Ya. Eso igual lo voy a dejar ahí para que se acuerden de, con un asterisco, para que se acuerden de dónde sale el 9/4, ¿ya? Este 9/4 aquí, vamos a ponerlo con otro color, para que cuando estudien se les vuelva a la mente el recuerdo. Ahí, ya. Voy a duplicar aquí entonces y me voy a quedar con lo que me interesa. Esto de aquí ya no. Vamos a continuar ahí. Ya. Y vamos a seguir trabajando entonces con ese de ahí. Entonces, acá el 4 por 2 serían 8, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener 27 más 8. 27 más 8, que nos daría 35. Si resuelvo la partecita del lado de acá. Entonces voy a colocar aquí. Aquí me quedaría 35 cuartos. 35 cuartos. Ahí. Y vamos a factorizar entonces el lado derecho. Tenemos entonces esto de aquí. Ahí. Es igual. Factoricemos por 5. 5 es igual a ahí. Y 7 por 5 son 35, ¿cierto? Más 7 cuartos. Ahí. Ya. Ahí tengo entonces eso de ahí. ¿Y qué me falta? Lo último, el 3. Este 3 está molestando, porque recuerde que según la ecuación de la parábola, esto tiene que quedar solito, ¿sí? Por lo tanto, ese 3 va a pasar dividiendo al otro lado. Lo vamos a pasar, ¿dónde está? Acá lo vamos a pasar dividiendo. O sea, esto va a pasar como un 5 tercios. Ahí. Y ahí se va el 3 de acá. Ya, está más complicado este. Tenía hartos más pasos que el otro, ¿sí? ¿Dónde estaba el tema? En que primero tuvimos que factorizar, ¿ya? Y como nos quedó este 3, y al partirlo en 2, nos sale el tema del 9 cuartos. Ahí está como la complejidad, ¿ya? ¿Consulta hasta el momento de esta partecita? No, hasta ahora no. Está claro. Ya, está clarito. O Como sea, casi que buen de como pulpo eso. es que el anterior ya lo ¿Ya? empecé a entender, este igual se ha hecho más entendible. Ya. Ok. Como cachipún de pulpo, me dicen los chicos. Chupón de bulto. Sí, clarito como cachipún de pulpo. Mira. Ya, entonces, listo. Ahora vamos a ver lo que nos pidieron, pues. Vértice. Entonces, el vértice, recuerde que es un h, acá, el x acompaña al h en el fondo. O sea que me quedaría 3 medios. Y el i vale menos 7 cuartos. ¿Sí? Recuerde que pasa con el signo contrario. Ya, tengo el vértice. Para obtener el foco, lo primero que necesito entonces es el valor de P. ¿Ya? Este P es positivo porque le quedó 5 tercios positivo. Entonces, en este caso, se va a abrir de esta forma, hacia arriba. ¿Ya? La parábola que tenemos ahora se abre hacia arriba. Porque recuerde que le quedó el X al lado izquierdo. Así que la parábola se va a abrir hacia arriba. Ya, entonces el valor del 4P aquí, 4P es igual a ¿cuánto? A 5 tercios. Ahí. Y entonces acá tenemos el valor de P, vamos a despejar P. P vale, entonces el 4 pasaría dividiendo, ¿sí? Dividiendo, entonces nos quedaría 5 doceavos. Eso vale P. Entonces, como nuestra parábola se abre hacia arriba, vamos a dibujar con un lápiz más fino, ¿sí? No importa que esté elevado a 2, ahí el 3 medios, dice x menos 3 medios elevado a 2. No, da lo mismo. El Ya, X vale 3 medios, ¿sí? ya. Da lo mismo. Siempre va, en lo que importa es lo de adentro, no hay que resolver eso. Ya, entonces recuerde que se abre hacia arriba, voy a dibujarla así.
Si se abre hacia arriba, yo tengo el vértice y voy a tener el foco acá a una distancia y en esta posición va a estar la directriz, ¿sí? Entonces recuerde que hacia acá va a haber una distancia P positiva porque se abre hacia arriba y esta distancia ahora va a ser menos P porque se abre hacia abajo. Ahí. Ya, entonces tenemos... voy a sacar el lápiz primero. Cayó. Entonces tenemos acá, ese de ahí va a ser la directriz, la voy a colocar en negro. Tenemos la directriz y por el otro lado tenemos el lado recto, que estaría la que pasa por el foco. Recuerde que el lado recto pasa por el foco. Entonces vamos a dibujar aquí con otro color. Entonces este de aquí va a ser el foco. Tenemos el vértice. Tenemos la directriz ahí. Y esta de aquí va a ser la longitud del lado recto. LR. Ahí. Para que se acuerden. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Como me muevo hacia arriba o hacia abajo, lo que cambia es Y. Y va a variar. El valor de X es constante porque no voy hacia los lados, simplemente voy hacia arriba o hacia abajo. Así que voy a tomar mi vértice y lo voy a transformar en foco. Ahora va a ser foco. Y este foco ahora se mueve en la dirección de Y. Y hacia el P positivo, o sea, más 5, 12. Ahí. Y ahora resuelvo. O sea, aquí me va a quedar el 3 medios, coma, y acá mínimo común múltiplo entre 4 y 12, siempre el mayor. De hecho, 4 por 3 son 12, así que quedaría 12. 4 para llegar a 12 me faltan 3, o sea, sería menos 7 por 3, más 5. Ahí. Y vamos a resolver esa partecita. Y con eso de aquí me va a quedar el 3 medios. 3 medios, coma, y aquí vamos a tener 7 por 3, 21, menos 21 más 5, menos 21 más 5, si no me equivoco son 17 o no, 16. O sea, aquí nos va a quedar menos 16 sobre 12, pero el menos 16 sobre 12 lo podemos simplificar. Aquí me va a quedar 3 medios, y acá me va a quedar 4 tercios, menos 4 tercios. Menos 4 tercios entonces, ahí, y eso va a ser el foco, ¿ya? ¿Se entendió el foco? ¿Hacia dónde Sí, está? porque se mueve solamente en la I. Solamente se va a mover en la Y, justamente, solamente se va a mover en la Y. Vámonos entonces a la longitud del lado recto. La longitud del lado recto, recuerde que está justo también en la parte del foco, ¿sí? O sea, basta con que yo tome en el fondo la variación que está en Y y listo, esa es la longitud del lado recto. Porque es una recta que va a pasar justo por el foco. Otra forma de verlo. A ver, voy a correr esto un poquito para allá. Ahí. Entonces, no me apagues la luz. Ya. Longitud del lado recto. Ahí. Entonces, simplemente yo voy a variar es esto nomás. Si es 4 tercios, menos 4 tercios, porque justo pasa por ahí. Lo mismo que acá, miren. Recuerden que la longitud del lado recto pasa por el foco, y el foco ya sabemos que se había desplazado un medio, ¿sí? Por eso que el X vale un medio. Ah, o sea que hacen como para ahorrarse un paso igual. O no siempre es así. No, es siempre así porque Siempre es siempre así. pasa por el foco. Así que aquí lo único que hay que colocar que I vale menos 4 tercios. Ya. Hay que tener esa precaución. Porque Ah, como es una recta, entonces pasa ahí. ¿Ya? ya. Ya. Y ahora me queda la directriz. Entonces la ecuación de la directriz está a menos P, hacia abajo. ¿Sí? O sea, voy a tomar esto mismo de aquí. Vamos a sacar esto. Y también es una recta. Así que solamente me interesa lo que está pasando en la dirección de Y. Fallé todo al final. Y es igual a esto. Pero en vez de un más, ahora es un menos. Ahí, en vez de un más, esto es un menos, porque va en la dirección de menos P. Así que aquí la diferencia está, el denominador es 12, aquí sería menos 21 menos 5. Ahí.
Así que esto de aquí les va a quedar menos 26 dividido en 12. Y eso se puede simplificar. 26 dividido en 12, que en el fondo sería 13 sextos. Menos 13 sextos. ¿Ya? Entonces, esa es la otra, la directriz en el fondo, que está abajito. Y vale menos 13 sextos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo mejor, chiquillos, la materia? Sí, Sí. Ya, si lo importante es ubicarse. Cuándo va para arriba, cuándo va para abajo, etcétera. Eso es como lo principal. Ya. Vámonos aquí. Siguiente. Aquí. Le dice, el cable de suspensión de un puente colgante adquiere la forma de un arco de parábola. Así. Los pilares que lo soportan tienen una altura de 60 metros y están separados a una distancia de 500 metros, quedando el punto más bajo del cable a una altura de 10. O sea, queda una altura ahí entre el puente y el cable, 10 metros. Sobre la calzada del puente. Tomando como eje X la horizontal que define el puente y como eje Y el eje de simetría de la parábola, hay la ecuación de esta. Calcular la altura de un punto situado a 80 metros del centro del puente. Ya, en resumidas cuentas, esto es el dibujito. ¿Ya? Entonces tengo aquí la parábola. ¿Ya? Le dice que los dos pilares principales tienen una altura de 60 metros. Bueno, aquí no está a escala, esto debe haber sido más abajito. Y la distancia desde el vértice hasta lo que queda del puente son 10 metros. Obvio que no está a escala, porque no puede ser que esto sean 10 metros y esto de acá 60. ¿Ya? Pero eso es lo que tiene. Entonces la distancia entre los dos pilares son 500, por lo tanto desde el centro hasta este pilar son 250 y desde este centro hasta el otro pilar también son 250. ¿Ya? Esta parábola se abre hacia arriba. Entonces, vamos a ocupar esta fórmula, la de aquí. Como se abre hacia arriba, es esta fórmula de aquí. Esa. Voy a anotarla aquí. Aquí. Sería el x menos h al cuadrado es igual a 4p de un i menos k. Ahí. Ya. Entonces vamos a anotar esa ecuación. Ya, la ecuación entonces es esta de acá. X menos h al cuadrado igual a 4p de el i menos k. Esa es la ecuación que representa esa parábola. Ahí. Este dibujito yo lo saqué de internet por si acaso, pero la explicación que tenía no me gustó, así que no me interesa. Lo voy a explicar como yo la entiendo. Ya. Entonces, esta es nuestra parábola y sabemos que el vértice, en el fondo el vértice lo podemos ver, pues el vértice es 0,10, ¿cierto? 0 en X y 10 en Y. Así que tenemos la información del vértice. Entonces tenemos el vértice que vale 0,10. Entonces vamos a reemplazar esos datos en esto de acá. Entonces aquí el H vale 0 y el K vale 10. Ahí. Entonces si reescribimos esto de aquí, nos va a quedar simplemente aquí un X al cuadrado y eso queda ahí tal cual. Ya, recuerde que la pregunta en el fondo que le están haciendo es esta. Es calcular la altura de un punto situado a 80 metros del centro del puente. O sea, aquí pone un puntito en X, eso es lo que le están diciendo. Por ejemplo, aquí hay 80 metros, por decir a escala, ¿cierto? Ahí hay 80 metros. Entonces necesito saber cuál es la altura que tiene este cable cuando la distancia en X es 80 metros. Súper derecho me quedo. Eso es como la pregunta que le están haciendo, po. ¿Cuánto vale la altura ahí en el cable? Eso es lo que quieren saber. La gente copuchante es lo que quiere saber. Quiere calcular justo eso. Ya. Entonces, vámonos aquí. Tenemos eso hasta el momento. ¿Qué otra información tenemos? Podemos tomar un punto cualquiera que pasa por la parábola. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos el punto menos 250. Recuerde que esto está hacia el lado negativo. Menos 250,60. O tenemos el punto positivo que sería 250,60. Tomemos mejor el positivo. Entonces vamos a tomar un punto cualquiera que pasa por la parábola. Vamos a tomar ese puntito de ahí.
vamos a poner en rojo. Entonces, vamos a colocar aquí como el punto, ese sería entonces 250,60, pasa por la parábola, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, vamos a reemplazar el valor, entonces será un 60, ¿no? Ahí. Entonces, X vale 250 y el Y vale 60, porque vamos a obtener el valor de P, porque es lo único que nos falta. Lo que nos están pidiendo, después tenemos que reemplazar el valor de X que necesitamos nosotros, en ese caso el valor de X valdría 80, y con ese valor de X vamos a obtener el valor de Y, ¿sí? Recuerda que esto es una función cuadrática. Si yo le doy el valor a X, voy a obtener el valor en Y, pero me falta el valor de P, y eso es lo que vamos a despejar usando esto. Entonces, aquí vamos a resolver 250 al cuadrado. Eso me da 62.500. 62.500 ahí. Y el 50 menos 60, o sea, 60 menos 10, 50. Ahí. Y aquí voy a tener, entonces, voy a avanzar. Voy a tener los 62.500 dividido en 4 por 5, que serían 20, o sea, 200. Y esto es igual a P. Por lo tanto, el valor de P es igual a los 62.500 dividido en 200. O sea, P vale 312,15. 312,5, perdón. Ahí tengo el valor de P. Entonces, si ya tengo el valor de P, lo puedo reemplazar en la ecuación. Aquí, 4 por los 312,5. Ahí. Esto lo voy a subir nomás para tener más espacio. Pero 312 no. Entonces los 312,5 multiplicado por 4 me da 1250. Entonces este de aquí sería 1250. Ya. Y si yo resuelvo esto, me va a quedar 1250i, ¿cierto? Si lo distribuyo en el paréntesis, menos el 1250 por 10, que serían 12.500. Ahí. Y ahora voy a despejar el valor de i, porque si yo despejo el i, voy a resolver lo que me están pidiendo. O sea, aquí va a ser más 12.500. Ahí. Y todo esto dividido en 1250. Ya, ahí entonces está despejada la ecuación que necesito. Y ahora reemplace el punto que le dieron, pues, si en el fondo el punto era 80. Reemplace el punto 80 y va a obtener el valor de la altura. El punto es 80 al cuadrado. 80 al cuadrado, que serían 6.400, más los 12.500, y todo esto dividido en 1.250. Entonces el valor del punto o la altura son 15,12 metros. Entonces el valor de I es igual a 15,12 metros. Ahí está. Este está bueno para un taller, este ejercicio. Ahí está. ¿Sí? Esa era la ecuación que representaba ese punto, o sea, esta parábola, este tipo de parábola que se abre hacia arriba. Sabemos que el vértice es 0,10, lo reemplacé, pero me falta obtener el valor de P. ¿Cómo obtengo el valor de P? Reemplazo un punto que pase por la parábola en la ecuación y voy a obtener el valor de P. ¿Ya? Con ese valor de P obtenido lo reemplazo en la ecuación original y luego despejo ahí porque me interesa saber la altura y reemplazo el punto que me dijeron, pues. Querían saber la altura a los 80 metros y esa altura es de 15,12 metros. ¿Sí?
Ahí está. Igual estaba un poquito más complejo que lo que habíamos visto. ¿Y por qué el 1250 y divide? Ahí me perdí. ¿En dónde? Porque dice x2 es igual a 1250 y menos 12500. Ah, ya. ¿Y Lo por que qué pasa es el que 1250 divide después? acá. Ah, porque el 1250 está multiplicando ahí, pues. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Mm, ¿Sí? Ese 1250 lo distribuí en el paréntesis. Recuerde que después le quedaría así. Y lo que está restando pasa sumando. Y lo que está multiplicando, porque el Ah. 1250 multiplica el i, está multiplicando, por lo tanto pasa ya dividiendo. entendí. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ya, ahí está. Ahí está el ejercicio. Realmente se muere. Ya. ¿Qué tal ahí, chiquillos? ¿Con el Bien, ejercicio? o sea, estaba difícil, en realidad no lo hubiera visto sola. Ya. Así que todo súper bueno. No hay, como dicen los profes, no hay imaginación. Yo me acuerdo que un profe una vez nos dijo, así literalmente, usted para entrar a dar esta prueba tiene que fumarse uno bueno, dijo así. Porque tiene que imaginarse después cuando se intersecta, como la parábola con no sé qué. Si no se lo imagina, está perdido, dijo. Y nosotros quedamos así como, ¿qué? Así. Bueno, ahora es como que ya está normal, pero en ese tiempo no estaba legalizada la marihuana todavía, pues así que era como, ¿qué? ¿Qué? ¿Marihuana? ¿El profe? Sí, el profe dijo marihuana. Así que, ya saben, ya, antes de dar la prueba. Mi profe, el profe de química dice todo lo contrario, dice, no fumen marihuana porque hay que mantener viva la nuez. La neurona. Oye, a mí un profe la otra vez me dio tanta entre rabia y risa porque el típico que a uno en la clase a veces están así como bla, 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 y uno cuando le preguntan ¿entienden? Y uno al final no dice nada, po, porque no le entendió nada. Cuando no responden, no entendí nada. Sí, po. Entonces el profe dijo, así como súper pesado, dijo, ¿hay alguien aquí? Porque como estamos con todos los micrófonos apagados, nadie decía nada, po. ¿Hay alguien aquí? Y después dijo, no, la pregunta no es ¿hay alguien aquí? Dijo, ¿hay inteligencia aquí? Y yo así como, ¡ah! ¿Cómo dice eso? Eso ya es ser muy desgraciado. Hay inteligencia aquí. Sobra. Puramente brillante. Sí. Ya, ahí está entonces el ejercicio de la parábola. ¿Ya? Vámonos a lo... Oh, igual estamos pasaditos la hora. Que tengo que hacer clases. En la elipse, tenemos que ver la elipse. Ya, a ver qué podemos hacer por la hora. Mañana tengo que hacer una tutoría, pero tengo que repetir esto mismo al principio. Pero podrían unirse más tardecito, cuando ya empieza a ver la elipse. ¿Podría dejarnos un mensaje? O sea, Sí. primero dejar el link y cuando ya empiece a pasar esto, nos podemos... Se meten a lo de la elipse. Sí, Sí, eso les aviso en el WhatsApp. Porque si ya. no, me quedo muy Y le colgada. aviso como ahora con la elipse y se meten a la elipse. ¿Les tinca? Sí, me Mejor. parece bien. Ya. Entonces ahí fuimos, ya estamos listos con la parábola. Espero que les haya quedado más clarito el tema de acá. Sobre todo, bueno, esto igual estaba medio complicado esto, pues, al leerlo ahí, pero ya está resuelto. Y esta forma de aquí igual, la técnica esa de la mitad, partir por la mitad para factorizar, igual les sirve. Ya, chiquillos, entonces les aviso mañana. Les digo cuando ya vaya en esa parte, cuando ya Ya. entre a la elipse. ¿Ya? Ya. Ya, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Voy a pasar en la ¿Perdón? ¿Qué cosa? El video de la clase pasada. El del anterior, ya. Ok, sí. Por Y fin. el PPT igual. Ya. Ya. Leandro y Rubén, para agregarlos a la asistencia. Rubén González. Ya, y siempre hasta el final nomás, hasta el final. Nada de que se me van a rendir ahora. Queda tan poco.
Que los milagros existen. Sí, que a poquito. No, sí, de verdad, hasta el Llega final. hasta el final con las pruebas que valen más al final. No, qué raro. Sí, a mí me pasó una vez en una asignatura, bueno, al principio tú sabes que igual a uno le cuesta, po. Que yo se supone que pasé examen, así de mal. Y de repente así, yo estaba así como, ay, ya estudiando para el examen y todo, y les juro, de la nada, que era un profe así como que nadie quería, el profe me mandó un correo y me dijeron que fue un milagro, porque cuando yo lo conté me dijeron, no, pero ese profe no lo hace nunca y no sé qué. Y el profe me mandó un correo así como revisando nuevamente sus evaluaciones, me di cuenta que, y como que había revisado varias cosas malas, Oh, y me dijo, por lo tanto, está aprobada. Y yo así como, ¿qué? Llevaba como 2 semanas estudiando para el examen. De verdad, se lo juro, y todavía tengo ese correo. Y fue como, y yo así como, wow, así que no se rindan nunca. Hasta el final, por favor. Ya, chiquillos, nos vemos mañana. Que estén bien. chao. Chao. Chao.